Todo comenzó la semana pasada. Entré apresuradamente a mi casa, con las palmas apoyadas en el fondo de 2 bolsas de compras muy llenas, cada una equilibrada contra mis hombros. Después de ponerlas en la cocina, ahí los vi. Eran notificaciones de texto indicando que mi madre me había dejado un mensaje de voz. Me sentí bastante sorprendido, pues mi madre había muerto cuando yo tenía 14 años. Ahora tengo 28. Ella murió de cáncer de mama. Dejó este mundo lentamente. Incluso los médicos y enfermeras no podían creer cómo había sido capaz de aguantar la agonía durante tanto tiempo. Obviamente, pensé que su número finalmente había sido asignado a otra persona, y esa persona había llamado accidentalmente al número equivocado. Pero cuando revisé, no hubo llamadas del número. Solo habían dejado un audio por correo de voz. Decidí no escucharlo, pues nunca escucho mensajes de voz. Luego, al día siguiente, volvió a suceder por la mañana. Terminé de prepararme para el trabajo, pero cuando estaba a punto de irme, volvió a sonar el buzón, el cual decía: «Perdiste una llamada mía a las 7:43. Revisa el correo de voz». Era el mismo mensaje automático, sin registro de ninguna llamada realizada. Entonces, decidí escuchar los 2 mensajes de voz que había ignorado anteriormente. «Hola, Charlie», empezó a sonar. La voz era estática, pero podía decir claramente que era la voz de mi madre. Casi salté de mi piel cuando escuché por primera vez su inconfundible voz, ronca, producto de años de quimioterapia. «Charlie», seguía sonando una voz entrecortada, pero idéntica a la voz de mi difunta madre. Me asustó mucho. Escuché el otro audio. «Charlie, ¿estás ahí? ¿Estás en casa?» El segundo mensaje de voz se distorsionaba demasiado, lo cual me provocó escalofríos por todo el cuerpo. La única conclusión a la que llegué fue que eran mensajes antiguos, pero por alguna extraña razón sonaban hasta el día de hoy. Algún tipo de error de las compañías telefónicas, pues, ¿cómo era posible que mi madre, a pesar de ya no estar con nosotros, mandara estos audios tan extraños? Esa misma noche salí, vi a mi amigo David y me emborraché terriblemente. De hecho, estaba tan borracho que le conté lo que me había pasado. Le puse los mensajes de voz. «Deberías llamarla», me dijo, mientras se ahogaba por el hipo que le había provocado el beber demasiado. Así que lo hice, por supuesto. La persona al otro lado de la línea no contestó. El teléfono sonaba y sonaba, y luego saltaba el buzón de voz. No recuerdo lo que dije en ese momento. Probablemente algunas malas palabras y una petición de que me dejara en paz aquel que se encontrara detrás de la línea. Quiero decir, en ese momento todavía no pensaba que fuera ella, mi madre. Al día siguiente, recibí varios mensajes de texto notificándome sobre mensajes de voz en mi buzón. Una vez más, no había llamadas, solo y únicamente mensajes de voz. Recuerdo cómo golpeaba mi cabeza fuertemente por la desesperación, pues no sabía quién estaba dejando sus extraños mensajes, lo que me provocaba ataques de molestia ante el descaro de ese extraño que continuaba acosándome, en nombre de mi madre. Entonces escuché los audios. «Charlie, ¿estás ahí? ¿Estás ya en casa?» Después de un rato repitiendo las mismas preguntas una y otra vez, de manera entrecortada, pude escuchar brevemente algo que me dejó pensando, pues decía: «No salgas de casa, Charlie, no salgas de casa». Ese último mensaje hizo que mi cuerpo se congelara. Gotas frías de sudor corrían por mi espalda. El dolor de cabeza no ayudaba a aliviar mi ansiedad, y corrí al baño a buscar mis medicamentos, pues me sentía muy enfermo. ¿Qué rayos se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la policía?
Sabía cómo funcionan las leyes de acoso. Hasta que no haya una amenaza real, la policía no puede hacer nada. En ese momento, todo lo que sabía era que quienquiera que estuviera al lado de la línea, haciéndose pasar por mi madre, sabía dónde vivía. Entonces, hice lo que podía hacer en ese momento. Llamé a mi papá. Bueno, a mi padrastro, pero lo llamé papá. Él y yo tenemos una relación bastante extraña. Mi madre no era una buena mujer, y a menudo regañaba a mi padre por ser insatisfactorio, en su opinión. Era una mujer controladora y conservadora que, con el paso del tiempo, se volvió cada vez menos tolerante con la naturaleza más liberal de mi padre. Así que yo no quería ser nada más que un hijo ideal, pues, después de que mi hermanastro mayor se descarriló, se separó de la familia y se unió a un extraño grupo de autoayuda. Sin embargo, nunca defendí a mi padre del fuerte carácter de mi madre. Hasta el día de hoy, creo que piensa que sigo de su lado a pesar de todo. Así que le llamé. ¿Papá? Pregunté, después de que contestó la línea. Él no respondió. Soy yo, Charlie. Necesito ayuda. Finalmente escuché un suspiro y lo que sonaba como un rasguño de su cuero cabelludo. Hola, hijo. ¿Qué necesitas? Mamá me ha estado dejando mensajes de voz. Bueno, alguien que se está usando su número lo ha sido. Me han estado acosando y ahora saben dónde vivo. ¿Podría quedarme un rato en tu casa o tal vez podrías venir aquí? Hubo una pausa embarazosa mientras me decía. Odio que todavía la llames así. ¿Qué? Le respondí. Mamá, como si fuera un maldito ícono o algo así. Yo soy papá y ella es madre, ¿entendiste? Hubo otra pausa. ¿Pero qué? ¿Alguien sabe en dónde vives? ¿Has estado hablando con gente en línea otra vez? Estaba tan confundido. ¿Qué? No. ¿De qué estás hablando? Una risa profunda e irónica surgió del otro lado del teléfono. Obviamente estoy hablando de lo que solías hacer cuando eras más joven, Charlie, cuando intercambiabas correos electrónicos con extraños en línea. Yo no tenía idea de lo que estaba hablando. Nunca hice eso. Sí lo hiciste. Por eso no se te permitía acceder a la computadora. Me sentí frustrado. Bueno, como sea, soy un hombre adulto. ¿Por qué enviaría correos electrónicos extraños o lo que sea? Alguien sabe dónde vivo y necesito ayuda. Hubo un silencio. No puedo ayudarte, Charlie. Es hora de que aprendas a hacer las cosas por ti mismo. Y me colgó. Mientras estaba completamente solo, en mi casa, sabiendo que alguien sabía dónde vivía. Entonces, llegó el siguiente día. Estaba nervioso y muy desesperado por volver a casa después del trabajo. Una vez llegué a mi casa, lo primero que hice fue cerrar todas las puertas y ventanas, mientras caminaba por mi casa con un cuchillo de pan, solo para comprobar que no había nadie escondido en ningún rincón o grieta posible. Finalmente, me sentí a gusto, así que abrí una cerveza y me senté en el sofá. Mientras veía toda la basura que pasaban en la televisión, recordaba a mi madre. Era una mujer cruel, pero me amaba muy a su manera. Recordé que ella nunca me dejó asistir a pijamadas, ni quedarme fuera hasta tarde. Cómo me hizo aprender violín y piano hasta el 8º grado para poder ingresar a una buena universidad. Cómo ella siempre iba a recogerme a la escuela, a pesar de estar ocupada en sus asuntos. Cómo me había hecho pasar muchas noches estudiando delante de ella en la mesa de la cocina, poniéndome a prueba después. Cómo me daba palmaditas en la espalda por sacar buenas notas. Pero lo que más recuerdo es cómo me vigilaba continuamente durante toda la noche. Esto empezó a suceder muy a menudo, desde que mi hermano decidió abandonarnos y salir de la casa sin previo aviso. Pensaba además lo frágil y delgada que se veía las últimas veces que la vi. Ella tenía sus ojeras muy marcadas
por no dormir bien durante las noches, casi siempre por estar vigilándome, mientras le decía a mi padre que no era una buena persona. Ella creía que yo estaba dormido ya, pero yo siempre escuchaba sus discusiones nocturnas, cuando se supone que debería estar dormido. Mientras pensaba en todo esto, escuché el buzón de nuevo. Otro mensaje había llegado. Cuando la curiosidad me estaba ganando y me disponía a escuchar los audios, una avalancha de mensajes llegó de repente, uno detrás de otro. «Charlie, tienes que tener cuidado. Charlie», repetían una y otra vez. Estaba tan borracho que no tenía idea de cómo reaccionar ante la situación. «Soy yo, Charlie. Escucha a tu madre. Él está aquí. Escúchame», decían los audios. En ese momento sentí un pánico horrible, pues al parecer esa voz me estaba advirtiendo de algo, más bien, de alguien que ya estaba muy cerca mío. Los audios empezaron a repetir una y otra vez, cada vez más fuerte. No entendía nada, así que desconecté mi teléfono de la corriente, pero aún así seguía escuchando esa voz tan similar a la de mi madre, cada vez más fuerte, y no paraba de repetirme que tuviera cuidado, pues alguien estaba ya muy cerca de mí. Después de eso, hubo un silencio abismal. Alguien tocó la puerta de mi casa. Grité de miedo. La conmoción de todo eso me sacudió hasta lo más profundo. Observé por la mirilla. Mi padre estaba afuera, mirando al suelo. Antes de que pudiera abrir la puerta, un sonido de teléfono me detuvo en seco. Era otro mensaje de voz. Por alguna extraña razón, mi intuición me decía que debía escucharlo. Así que lo hice. «Charlie, no abras la puerta», se escuchaba claramente en el audio. Entonces no lo hice, pero hablé con mi papá a través de la puerta. «¿Papá?» «Abre la puerta, Charlie», dijo con severidad, mientras yo tragaba saliva. «No la escuches. ¿Qué estás haciendo, hijo? Abre la maldita puerta», gritó una vez más, golpeando la puerta con su puño. «Debería haberte contado, Charlie. Yo también estoy recibiendo sus mensajes. Yo también he estado recibiendo sus malditos mensajes, Charlie. Hablemos», gritaba golpeando furiosamente la puerta. «Por favor, hijo». «Tiene un cuchillo, Charlie», me advertía la voz de mi madre en otro mensaje de voz que había llegado a mi celular, sin que yo lo reprodujera. Me quedé helado, mirando una vez más por la mirilla. Noté que estaba escondiendo algo detrás de su espalda. Un puro terror llenó mis entrañas. Era algo que nunca antes había sentido. No me agradaba mucho mi madre, pero fuera lo que fuese aquello que me estaba mandando esos extraños mensajes, debía confiar. ¿Qué otra opción tenía? Así que le advertí a mi padre que se fuera, que si no lo hacía, llamaría a la policía. Pateó furiosamente la puerta. «Siempre le has creído a esa perra, esa maldita inútil. Mierda. No he sido más que bueno contigo, bastardo inútil. Mierda. Bueno para nada. Idiota». El pánico puro envolvió mi cuerpo de nuevo. La mueca en el rostro de mi papá me hizo recordar todo. Los correos electrónicos de mi padre acosándome, rogando que le mandara imágenes privadas mías. Además recuerdo claramente aquella vez, cuando mi madre lo descubrió. Lo hizo venir a ver lo que había hecho a escondidas. De ahí, nunca fue la misma, pues descubrió el aberrante comportamiento de mi padre. Al final de todo, ella no era mala. Simplemente su comportamiento cambió desde aquella vez, cuando supo la verdad de lo que estaba pasando. Mi padre no se iba y seguía golpeando la puerta cada vez más fuerte. Así que hice lo que le advertí. Llamé a la policía. Mi papá nunca salió de la puerta de mi casa, y sus gritos para que lo dejara entrar, de pronto se convirtieron en gritos al teléfono,
supongo, al número de mi madre. Gritaba de angustia y súplicas de perdón, como un pecador en un confesionario. La policía llegó, bastante rápido, después de tirar a mi papá al suelo y obligarlo a esposarlo. Intercambiaron miradas conmigo, mientras se acercaban a mí para reverenciar sus compasivas disculpas. Parecía que me habían reconocido, incluso en mi estado adulto, como un individuo que había aparecido en muchos foros de la Deep Web. Foros con fines desagradables. Lo siento, no estoy seguro de querer dar más detalles, pero se entiende a lo que me refiero. Papá, aunque ahora debería llamarlo Steven, se encuentra actualmente bajo custodia mientras escribo esto. Lo más probable es que tenga que ser testigo en el tribunal. Le he enviado un mensaje de Facebook a mi hermanastro detallando todo, pero supongo que ya lo debe saber. De ahí su falta de contacto a lo largo de estos años. Ahora comprendo el por qué abandonó nuestro hogar, hace ya mucho tiempo. No lo juzgo. Solo recibí un último mensaje de voz de mi madre. Me llegó esta mañana. A diferencia de los últimos mensajes de voz, este era claro y limpio, casi como si mi madre estuviera aquí, susurrándome al oído. Adiós, Charlie. Te amo. Si te gustaron los relatos, no dudes en dejar tu like y compartir tu opinión en la sección de comentarios, que siempre será un gusto leerte. Y recuerda seguirnos para más contenido atemorizante. Claro, si te atreves.